¿O eso ocurre solamente a partir del siglo XXI? Yo creía que iba a estar en estos sofás, creía que iba a estar de abogado del diablo, porque iba a matizar, ¿no?, el entusiasmo cervantino, el entusiasmo por la dramaturgia cervantina. Pero ya veo que todos los que nos hemos acercado alguna vez a la dramaturgia cervantina nos hemos encontrado en primera instancia con muchos problemas. Este mismo año, ¿no?, ha sido un año realmente glorioso. He repasado un poquito las programaciones y el Festival de Alcalá tenía 16 actividades en torno a Cervantes. Sin embargo, había pocos dramas cervantinos. Es decir, muchas actividades en torno a Cervantes sí, pero solamente 2 dramas. Uno, la conquista de Jerusalén, además del problema de la atribución, que creo que que no es aquí el momento, tampoco creo que quepa mucha discusión, y el otro, el retablo de las maravillas de Francisco Negro. O sea, de 16 había de todo. Había un gastroespectáculo, me parece recordar, algo parecido, sí, una cosa de ese jaez, naturalmente exposiciones y naturalmente muchas versiones de piezas narrativas. Lo que quiere decir la dificultad que evidentemente tienen todos los que se acercan al teatro de Cervantes al enfrentarse a él. Voy al programa de Almagro y, según nos dicen, 37 de los 101 espectáculos programados son cervantinos. Pero efectivamente la situación es muy similar. Hay un Pedro de Urdemalas, de la Joven Compañía, hay un cerco de Numancia, la conquista de Jerusalén, la que ya habíamos citado, y lo demás ya son actividades, vamos a decir así, paracervantinas. Yo siempre he pensado, y como tengo antecedentes gloriosos, puedo hablar de mi libro. Yo hace unos años además lo hice en un congreso de cervantistas, al menos no me podrán quitar el mérito, el valor de decir ante un congreso de cervantistas cómo ese teatro, el teatro mayor, porque los entremeses son otro mundo y habría que darles otra consideración. El teatro mayor de Cervantes pues era un teatro que nos emociona quizá precisamente por lo fallido, por lo problemático, por lo técnicamente problemático, ¿no? Y creo que efectivamente en esa línea estamos. En su tiempo ese teatro fue rechazado. El otro día me preguntaban, Cervantes fue un fracasado raro, porque fue un hombre que tuvo mucho éxito con las novelas. El Quijote, el primer Quijote, es una novela que se vende, pero las ejemplares lo superan. Pero es que el Persiles, que nosotros lo hemos olvidado, es otro bestseller, de modo y manera que no fue un fracasado a ratos, fue un fracasado económico porque eso no le dio dinero para vivir, no le permitió vivir. Pero ciertamente en el teatro fue rechazado por la gente, por los espectadores, digamos, inocentes de su tiempo, no por sus enemigos literarios, sino fue por el público común. Creo que para aquel público, el teatro probablemente significaba más que para nosotros. Y probablemente tenía una finura de percepción, no mejor ni peor, pero de luego muy distinta a la nuestra, y efectivamente lo rechazaron. Sin embargo, Cervantes siempre llevó esa espinita en el corazón, siempre. Y además se nota en la última maniobra editorial, comercial que hace. Yo deduzco, y Luis Gómez Canseco me corregirán todos y hierro, pero yo deduzco que Cervantes quiso conseguir de Francisco de Robles que publicara las ocho comedias. No lo consigue. Tiene que cambiar de editor. Se va Juan de Villarroel. Y Juan de Villarroel sí le publica las 8 comedias y los 8 entremeses nuevos nunca representados. Y uno se pregunta, ¿y por qué ese cambio de criterio? Porque tanto Robles como Villarroel eran 2 hombres de negocios. Probablemente creo que no puedo presentar el documento, pero creo que no hay ninguna duda. Lo que le ofrece Cervantes a cambio de que le publique esas obras que han fracasado en el teatro, que han sido rechazadas por el público, lo que le ofrece es el Persiles, que efectivamente lo publica póstumamente y que en efecto sí es un bestseller que probablemente dio dinero a Juan de Villarroel. Entonces en Cervantes se nos juntan muchas cosas. Se nos junta el interés grande, la pasión que naturalmente todos sentimos por sus obras maestras,
Y se nos junta en el campo del teatro otro sentimiento que probablemente para sus contemporáneos significaba menos, pero para nosotros significa algo más, porque somos al fin y al cabo posrománticos. Y es esa compasión, ese sentimiento de empatía, de latir al compás del fracasado. Y en efecto creo que todos los esfuerzos que hacemos, ¿qué nos ocurre? Que salvo raras excepciones, y aquí tenemos dos presentes, y hay otras, porque además la pasión que le ponen los directores al Teatro de Cervantes, yo creo que es superior, es que tiene que ser superior, porque Calderón, no digo yo que se haga solo, pero Calderón, Chekhov funciona, pero Cervantes hay que echarle mucho, lo cual me parece, y ahora me corregirán los directores, para una buena parte de los directores actuales supone una ventaja. Lo que para los contemporáneos de Cervantes era un teatro estructuralmente difícil de aprender, para los nuevos directores es un teatro abierto. Incluso a lo mejor no solamente para los directores, es posible que hasta para el público. Es decir, es posible que el público hoy piense que ese es un teatro abierto, un teatro con posibilidades, mientras que cuanto más perfecta dramatúrgicamente es el texto del que partimos, pues digamos, quizás sentimos que se estrechan los límites. Y creo que en los últimos tiempos, pero no solamente en el siglo XXI, también desde los años 70, 60, 70, Cervantes se está representando. Yo hice una vez, porque los cervantistas siempre dicen que nunca se ha representado, coja usted el catálogo, es verdad que se han representado en pocas funciones, pues porque no tiene público, pero sí se ha hecho el esfuerzo de representarlo, sí se ha hecho. Sí, también, pero eso ya era más ocasional, pero es que desde hace eso, pues 50 años, digamos, eso ya tiene velocidad de crucero y se va representando comúnmente. Lo que ocurre es que cada espectáculo, cada texto cervantino que se convierte en espectáculo, me da a mí la impresión, y ese es su atractivo, pero también es su talón de Aquiles, que es una aventura. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Eduardo pues ha cogido lo más difícil justamente porque así, yo creo que así se ahorraba el entrar en estas cuestiones. Se va al viaje del Parnaso, que no es un texto dramático, y crea un mundo dramático que, bueno, que tiene mucho de Cervantes, pero también tiene mucho de lo que él pone, ¿no? Y la numancia, pues, vamos, es que casi siempre estamos, como rezaba, algo parecido a lo que rezaba el rótulo de la compañía, de la exposición de la Biblioteca Nacional, estamos del dramaturgo al mito. Nosotros damos el salto al mito y efectivamente que eso no es ilegítimo en el teatro, si nosotros lo que conseguimos si lo que se consigue finalmente, digo nosotros porque el público participa también de la construcción del espectáculo, es un espectáculo interesante, es un espectáculo emocionante, pues adelante con los faroles. Yo veo muchas dificultades, veo muchas imperfecciones. Los versos no caben en boca alguna, en boca humana, no caben en boca humana. Yo le veo muchas dificultades a Cervantes y me da la impresión que eso es lo que atrae a muchos de los actuales directores, al margen de, bueno, del señuelo de los centenarios y de la veneración que todos sentimos por Cervantes. Está muy bien esto de que al morbo que le da Pinter a los directores se lo dé también Cervantes, que tenga su morbo. Canseco, tú has visto muchos Cervantes y sí que has seguido un poco lo que comentaba ahora Felipe, de que es un autor que se le va poniendo en escena, que se le va afrontando. De hecho, supongo que muchos veréis esta noche el trabajo que ha hecho mi Comicón con 2 entremeses, con el Celoso y el Lice y el Vidriera, que es una delicia, sin dejar de ser moderno, sin dejar de ser clásico, ha mezclado ahí, ha conseguido algo importante, pero Manuel, tiene tantas dificultades, tú lo has visto pasar mal a gente como Suárez Radillo, como Alonso, como tú, como Narros, como Tamayo. Te cuento, yo no me atrevería nunca a contradecir a mi querido amigo y maestro, pero si un Cervantes hace unos entremeses que funcionan toda la vida, hace un Quijote, que no hay que hablar de él,
y para mí hace una Numancia, que es la obra cumbre de la tragedia española, y picotea y en cada sitio está así, hay que pensar que es un genio. Por lo tanto, mi historia con la Numancia es muy complicada, porque yo vi la de Narros, todavía joven, todavía estudiando y todavía en teatro, y tardé 22 años en asimilar la Numancia. Él la estrenó en el 66 y yo la monté en el 98, pero era una cosa que me daba vueltas, porque viendo la representación de la Numancia, tengo que confesar, y Miguel era uno de mis maestros en el Teatro Estudio de Madrid, que no me enteré de nada. Eso de que pronto apareciera un señor diciendo que era el río Duero y se pusiera a hablar como si fuera otro de los personajes, a mí me dejó un poco perplejo y me estudié en la Numancia. Años más tarde, después de haber tenido un gran trabajo con Rodríguez Adrados y con la tragedia griega, yo ya había montado la Orestiada, Medea, es decir, la Asamblea de las Mujeres, etcétera, etcétera, empecé a entender la Numancia. Y la Numancia para mí lo sigo sosteniendo, y tengo aquí, si alguien quiere, se lo diría, un estudio completo del paralelismo entre los 7 sobre Tebas y la Numancia. Canseco es un gran conocedor de los clásicos grecoláticos.